tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar los lineamientos centrales y necesarios para abordar un tema por el cual ustedes tienen una lectura que es la lectura de Cobas Carral, Sarmiento Alberdi, Apuntes para una polémica posible o de cómo construir los esquivos destinos de la patria. Esta, que es una ponencia, bien, aborda algunos de los puntos en discusión que enfrentó a estos dos intelectuales argentinos y que indudablemente marcaron gran parte de las definiciones políticas y jurídicas que se tomaron durante la segunda mitad del siglo XIX. Alguna vez Alperindongui señaló que el siglo XIX se vivió como una alternativa de un dúo, ¿no? Y en ese dúo las dos voces eran Alberdi y Sarmiento, mientras a partir de la llamada generación del 80 lo que se ve o aparece es un coro polifónico, o sea, hay muchas voces o más voces que se escuchan en las definiciones sobre los pasos a seguir, sobre la construcción de las políticas y demás. Pero en el 19 y especialmente en un punto de quiebre de ambos, que es efectivamente el periodo inmediatamente después a la batalla de Caseros, o sea, a la caída de Rosas, es el punto de inicio de mayor actuación de los dos. No decimos que obviamente antes no hayan tenido participación, al contrario, nosotros los hemos ubicado también en el contexto de la llamada generación del 37, pero lo cierto es que su periodo más fuerte de actuación va a venir inmediatamente después de Caseros. Y en ese punto fuerte va a estar atravesado por conflictos entre ellos que van a ser dirimidos en el espacio público. Esto es, a través de publicaciones, de libros, de distintos artículos periodísticos, digamos, el resto de la sociedad lectora podía saber que efectivamente entre Alberdi y Sarmiento había muchos puntos de tensión. Fíjense que el texto que ustedes tienen empieza recuperando, ¿no?, unas palabras de Lucio B. Mansilla que dice: nuestra prensa periódica es intolerable. ¿De dónde viene el ejemplo? El mal ejemplo. De las lecciones que nos dieron hombres como Sarmiento y Alberdi, cuando desterrados, fugitivos, expatriados, combatiendo ambos por la misma causa, en esto sería el periodo rosista, contra el mismo poderoso señor de vidas, famas y haciendas, Rosas, ya se destrozaban, sin embargo, sin piedad, en panfletos virulentos, depresivos, irritantes, calumniosos, abominables. Bien. Esto define en gran medida el conflicto, la tensión que estos dos autores tuvieron durante el rosismo, pero muchísimo más sobre el posrosismo, y sobre eso es donde vamos a trabajar. En principio, digamos que tanto Alberdi como Sarmiento, el eje central de sus preocupaciones tenía que ver con el desarrollo nacional. Y en realidad plantearon propuestas respecto a distintos aspectos que tenían que ver con el tipo de gobierno, con las producciones convenientes para realizar a nuestro país. Y también hay indudablemente un eje central entre ellos, que es el tema de la educación, ¿no? Que es que en ese sentido ambos tienen orientaciones claramente diferentes, ¿bien? Pero es interesante plantearlas en sus diferencias.
Nosotros vamos a tomar a algunos autores que han trabajado a las polémicas, digamos, que rodearon las distintas oposiciones, digamos, a temáticas que enfrentaron a Sarmiento y Avellaneda. Por ejemplo, uno de los autores que trabajó las diferencias entre ellos fue Milcíades Peña. Milcíades Peña, que indudablemente tiene una base más cercana a la izquierda trotskista, digamos, va a analizar específicamente algunos lineamientos que tienen que ver con su vinculación o con la vinculación de estos autores puntualmente a determinados sectores sociales. ¿Bien? Luego también vamos a hablar algo de Adriana Puiggrós y lo que plantea en relación a los aportes o de Sarmiento o de Alberdi. Algo de Natalio Botana, que tiene que ver con específicamente la cuestión republicana, y también alguna cuestión en relación a Tulio Alperindongui y las diferencias entre ellos. Hay algo que los une, los dos son intelectuales que no son porteños, vienen del interior. Alberdi era tucumano y Sarmiento es sanjuanino. Sin embargo, Buenos Aires y su vida los va a atraer notoriamente. En el caso de Alberdi, muy tempranamente, porque Alberdi entra becado al que hoy llamamos o conocemos así como el Colegio Nacional Buenos Aires. Por lo tanto, él ingresa a un establecimiento en donde iban en general los hijos de la élite, y además se vincula a partir de allí con personas que van a tener una fuerte presencia en la vida política. Ahora, en el caso de Sarmiento, Sarmiento intentó 2 veces entrar al Nacional Buenos Aires y acceder por el sistema de becas que tenía el Nacional Buenos Aires, y no pudo entrar. Por lo tanto, su educación se dio en la provincia de San Juan y en algún punto también en circunstancias fuertemente autodidactas, ¿bien? Y eso también marca distancias. El otro escenario de la construcción de ambos tiene que ver especialmente con sus exilios y con sus viajes. Digamos, tanto los exilios como los viajes lo formaron en sus opiniones en relación a los lugares donde estuvieron. Por ejemplo, uno de los lugares claves para ambos fue Chile, ¿bien? En donde van a trabajar y van a realizar distintos aportes, y también se incorporarán aprendizajes de la propia vida institucional chilena para dar cuenta de algunas intervenciones. El caso quizás más fuerte se da en Alberdi con el tema del estado de sitio, por ejemplo. La otra cuestión es la presencia, por ejemplo, en el caso especialmente de Sarmiento, de Estados Unidos. O sea, hay lugares, como Chile es uno para ambos, ¿bien? Para Sarmiento especialmente Estados Unidos es como uno de sus puntos más preciados de posibilidad de tomar como ejemplo, ¿no? Y desde ese lugar, el punto central, en muchos casos en el pensamiento de ambos, es indudablemente la cuestión educativa. Lo real es que cada uno de ellos va a tomar una posición inmediatamente después de la caída de Rosas.
Si bien habían sido ambos opositores al rosismo, caído Rosas, la figura de Urquiza los divide, es una de las primeras divisiones. Para Alberdi, Urquiza fue clave, ¿bien? Y él va a colaborar activamente con Urquiza. Para Sarmiento, que acompañó a Urquiza en la campaña del Ejército Grande para derrocar a Rosas, Urquiza no guarda muchas diferencias con el propio Rosas. O sea, para Sarmiento, Urquiza es una línea de continuidad del caudillo, digamos, y de las características que él tanto detestaba en Rosas y no veía una gran diferencia con Urquiza. Es real que cada uno de ellos va a tener un lugar muy importante en la vida política de nuestro país. Si uno asocia a Alberdi, ¿qué dice? Indudablemente Alberdi es bases y es la construcción o el ordenamiento jurídico, ¿no? de nuestro país. Y Sarmiento, además de obviamente ubicarlo a partir de una de las lecturas claves que ustedes también tienen para hacer, que es, bueno, el Facundo, además detentó el poder. O sea, Sarmiento, de estos dos intelectuales, llegó a ser presidente de la nación. Por lo tanto, sus caminos, digamos, en relación al poder no son los mismos. Y, como ya les digo, el punto de inflexión tiene que ver con Urquiza. Para Adriana Puiggrós, por ejemplo, que es una de las autoras o uno de los autores que vamos a plantear, Adriana Puiggrós, desde su trabajo en relación a la historia de la educación argentina, fue justamente quien dice que tanto Alberdi como Sarmiento son autores claves en relación a la consideración de los factores determinantes de la evolución social en relación al rol que le asignan en la educación. Pero también tiene que ver con algo, y voy a citar especialmente a Puiggrós. Dice, la educación jugaba un papel accesorio para Alberdi, porque él comprendía que se requerían sujetos sociales y políticos demandantes de educación antes que una educación que generara tales sujetos. Es muy interesante lo que plantea Puiggrós, porque en definitiva Alberdi frente a la educación prefería una educación en oficios, prefería una educación más cercana a una cuestión práctica que sirviera al hacer, digamos, y a la construcción de un modelo económico diferente al que se estaba viviendo. Es absolutamente distinta a la concepción de un Sarmiento. Sarmiento creyó que justamente una nueva orientación educativa generaría nuevos sujetos sociales, y esos nuevos sujetos sociales también iban a originar nuevos sujetos políticos, y eso es algo ciertamente muy, muy interesante. Ese nuevo sujeto político y social que deviene de un sujeto educativo, diría Puiggrós, ese nuevo sujeto pedagógico va a ser capaz de transformar las costumbres y el estilo de vida de los argentinos. Ahí vemos dos concepciones distintas en relación a la educación. Está claro que para todos Sarmiento está más asociado a lo educativo que el propio Alberdi, ¿no? Pero especialmente esto tiene que ver con las líneas, y eso también lo menciona Puiggrós, tiene que ver con las líneas de la reivindicación de los maestros normalistas, ¿bien? Y por eso también esta reivindicación de Sarmiento. Milcíades Peña, que nosotros dijimos que bueno, es un autor que tiene una perspectiva materialista ligada al trotskismo, trabaja mucho con respecto a Alberdi y Sarmiento. Y es más, llega a decir que bueno, son los intelectuales más
importantes que prácticamente ha dado la Argentina, incluso más allá del siglo XIX. Y el punto en análisis especial de Milcea Peña atraviesa distintos tópicos. Por ejemplo, el reparto de la tierra, el libre acceso al crédito, la educación pública, la democracia, y que en realidad todos estos temas tienen que ver con donde ellos, tanto Sarmiento como Alberdi, se posicionan. Milcea Peña dice que claramente Sarmiento lo que intenta es imitar el modelo norteamericano y que desde esa perspectiva es que pretende que la educación es la que va a posibilitar profundizar el proceso industrializador. Y que eso va a ser lo que finalmente logre corrernos de las bases coloniales hispánicas, de ese pasado que nos ata a un modelo que atrasa, digamos, ¿no? Y no a un modelo que puede adelantarse. Para Alberdi, uno de los puntos más importantes era lograr una independencia económica de nuestro país. Y la educación para él tenía el valor de generar, a través por eso de una instrucción general y gratuita, eso no iba a generar la posibilidad de un ejercicio práctico de los medios de producción. Entonces dice Milcea Peña, para Alberdi la educación tenía que estar orientado en un fin práctico en relación directa al modelo económico al cual se quería ir. Y por lo tanto, el esquema, por ejemplo, que imaginaba Sarmiento, en Alberdi no tenía lugar alguno. Para Sarmiento, la educación era un pensamiento realmente, lo que podía generar un pensamiento transformador de la sociedad, pero en todos los planos, no necesariamente en la cuestión educativa, económica, social, política, ¿no? Sino absolutamente en todos los planos. Lo educativo, digamos, como trabajando en todos los planos posibles. Diría Milcea Peña que en ese sentido el valor que le daba a la educación Sarmiento era demasiado optimista, digamos, era como que le ponía todos los puntos allí y no necesariamente era el único aspecto al que había que considerar. Renata Giovini, en ese sentido, dice: en este proyecto sociocultural coloca la educación popular como el principio promotor del cambio social, político y económico, ¿no? Esto viene a reforzar estas ideas de Milcea Peña del optimismo, que una autora más reciente como Renata Giovini coincide, ¿no?, en esta idea de hacer la educación como un promotor del cambio, ¿no?, como esto. Pero sin embargo, para Alberdi, la educación en realidad era el resultado final que se podía lograr como un factor, ¿no?, para potenciar el desarrollo capitalista. Entonces, por lo tanto, esto es una distinción claramente que habría perspectivas diferentes entre los dos. Ahora, es muy interesante cuando Milcea Peña dice, Sarmiento se colocó en el lugar de traer o de aludir a todo aquello que él había visto como interesante, como bueno, como posible, ¿no? Entonces dice, intentó imitar el paisajismo parisino con la incorporación de gorriones y ciertos trazados para parques y calles. Intentó imitar el mapa estadounidense en su Argirópolis. Y finalmente, en otro nivel, planteó la necesidad de importar maestras norteamericanas para implantar en el país las escuelas norteamericanas que tanto admiraba. Siguiendo a Puigros dice, la pedagogía norteamericana tuvo éxito en el país de los farmers y el acelerado desarrollo industrial y gran capacidad de asimilar a una cultura política democrática a los inmigrantes.
en una sociedad como la Argentina, donde el camino elegido por la clase dirigente había sido el establecimiento del orden sobre un camino del progreso, que no alterara las reglas del latifundio y la dependencia de Inglaterra y pronto de los Estados Unidos, los elementos progresistas y democráticos del pragmatismo transmitidos por las educadoras norteamericanas serán aplastados por una pedagogía normalizadora. O sea, la escuela normalizadora va a colocar como un ídolo a Sarmiento, pero sin embargo aquellas medidas como la de las maestras norteamericanas van a ser rápidamente desestimadas. Otro de los autores es Natalio Botana. ¿Bien? Natalio Botana trabaja desde la cuestión ideológica y en ese sentido lo que va a decir es que tiene una concepción distinta del Estado-Nación a partir de diferencias y de experiencias diferentes, ¿no? En donde la cuestión tiene que ver por ejemplo, para Alberdi, la cuestión más importante es la constitución del poder, cuya centralización se lograría en la construcción de una república de habitantes, que según Botana cobraría el perfil de un régimen sin mediadores políticos. Sarmiento no estaba de acuerdo con esto y para él, digamos, habría que hacer otro tipo de procesos que en ese sentido, Alperín, por ejemplo, da cuenta de, por ejemplo, cuáles son las alternativas que se tomaron especialmente a partir de los 80, ¿no? Fueron las alternativas más cercanas a Alberdi o más cercanas a Sarmiento. Dice Alperín, en suma, mientras la Argentina parece haber encontrado el camino que le había señalado Alberdi y haberse constituido en una república posible, hay un aspecto de la previsión alberdiana que se cumple mal. El Estado no ha resultado ser el instrumento pasivo de una élite económica cuyos objetivos de largo plazo sin duda comparte, pero con la cual no ha alcanzado ninguna coincidencia puntual de intereses e inspiraciones. En definitiva, quizás la parte en donde, por decirlo así, entraron en una tensión mayor fue a través de la polémica instalada desde la 101 de Sarmiento y las cartas quillotanas. Estas dos obras, ¿no?, son una respuesta a la otra. Entonces, por ejemplo, Alberdi había escrito lo siguiente: el obrero productor de esa riqueza, el obrero de los campos, es el gaucho. Y ese gaucho, a que Sarmiento llama bárbaro, comparable al árabe y al tártaro del Asia arruinada y desierta, representa la civilización europea mejor que Sarmiento. Trabajador improductivo, estéril, a título de empleado vitalicio, que vive como un doméstico de los salarios del Estado, su patrón. Sarmiento respondió con una carta: en la olla podrida que ha hecho usted de Argirópolis, Facundo, la campaña, etcétera, etcétera, condimentando sus trozos con la vistosa salsa de su dialéctica saturada de arsénico, necesito poner orden para responder y restablecer cada cosa en su lugar. Por ahora me basta fijar las cuestiones primordiales. ¿De qué se trata en sus cartas quillotanas? De devolver mi reputación. ¿Quién lo intenta?
Alberdi. ¿Qué causa lo estimula? Ser empleado para ello. ¿Cómo le vino ese empleo? Negándolo por medio de Gutiérrez a trueque de escribir en Chile. ¿Cuál es el resultado de su libro? Dejar probado que no soy nada y que usted lo es todo. Alberdi obviamente le contestó. ¿Por qué escribo? ¿Para qué he escrito las cartas? Preguntáis. Os lo diré. No para demoler la reputación de Sarmiento, como pretende él, con más jactancia que razón, sino para desarmar a un agitador, para inutilizarle sus armas de desorden, dejándole la gloria que adquirió antes con sus armas de libertad. He escrito mis cartas por el mismo estímulo que me hizo escribir mis bases. Ambos escritos son conservadores, el mismo espíritu de orden y disciplina prevalece en los dos. Estas partes que hemos leído, que se corresponden o con las cartas quillotanas de Alberdi o la 101 de Sarmiento, que es la respuesta de este autor a la obra de Alberdi, da cuenta de un enfrentamiento, pero también de un desafío intelectual. Y nosotros que intentamos trabajar con el pensamiento argentino, no es menor poder observar a través de, por ejemplo, el texto de Cobas Corral, como estos dos intelectuales que tuvieron mucha incidencia en el poder político, de distinto grado, como hemos mencionado, se enfrentaron, básicamente porque los atribulaba, ¿no? La realidad en la que vivían. Les preocupaba y los llamaba a pensar, y en ese pensar se enfrentaban. Ustedes en el artículo, en el resumen, por ejemplo, la autora dice: Alberdi y Sarmiento inician una batalla ideológica que pone en juego modos de leer el pasado nacional, ambiciones políticas y estrategias para construir una figura de intelectual eficaz y que responda a las necesidades de la nueva realidad argentina. Cada uno de ellos tuvo una participación distinta en el contexto que les tocó vivir, pero en cualquier caso se dedicaron a pensar y también a enfrentarse entre ellos.